vamos a leer en Gálatas capítulo 5 y versículo 1, que dice lo siguiente: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Bien, esto es interesante. Si lo volvemos a leer un poco interpretando las palabras, vendría a decir estad, o sea, manteneos. O sea, estad no solamente es de que una situación estática, inmóvil, sino manteneos, procurar manteneos firmes. Los que hayáis visto películas de ejército, de militares, cuando dicen firmes, ¿verdad? ¿Qué es lo que suelen hacer los soldados? Ahí se paran de pie y se mantienen quietecitos hasta que el oficial o quien sea dice descansen, ¿verdad? Pues en esa actitud es la que debemos nosotros mantenernos en la libertad. Estad pues firmes, afirmados, es decir, sin movernos, bien fundamentados, como se hablaba en otros días, o sea, de manera que no nos tambaleemos, que nos mantengamos de una forma erguida, convencidos de nuestra libertad. ¿Con qué libertad? Con la que Cristo nos hizo libres. Es decir, había un momento en nuestra vida que nosotros tomamos una decisión por seguir a Cristo, en la cual Cristo hace una obra poderosa en nosotros, que es la de liberarnos. Cristo nos hace libres, y entonces en esa libertad en la que Cristo nos hace libres dice que nos mantengamos quietos ahí. No os mováis, no tambaleéis, no vayáis ni para la izquierda ni para la derecha, ni para adelante ni para atrás. Manteneos firmes, inmóviles, afirmados, ¿no?, en esa libertad. Y no estéis otra vez sujetos ¿a qué? Al yugo de esclavitud, como hemos leído. Es decir, no estéis otra vez como estábamos antes. O sea, que nadie se piense que siempre ha sido libre. Hay un momento en nuestra vida en que sí hemos estado esclavos. Y alguien dirá, bueno, pero es que aún hay gente que, a pesar de ir a la iglesia, a pesar de ser creyente, tiene ciertas ataduras todavía en las que, pues, es muy fácil decirlo, ¿no? Mantenerse libre, ¿verdad? O sea, en esa libertad parece una contradicción, ¿no? Porque dice, estate quieto, no te muevas, mantente firme en esa libertad en la que Cristo nos hizo libres, pero a la vez dice, no estéis otra vez sujetos al yugo. Parece una aparente contradicción. Es decir, cuando dice no estéis otra vez, no estéis agarrados al yugo por propia voluntad. De alguna manera está diciendo, no seáis bobos, no volváis hacia atrás, no toméis la decisión de esclavizaros otra vez, de meteros bajo el yugo de esclavitud, cuando Cristo os ha hecho libres. Es decir, hay un punto en el que uno decide si quiere estar siendo esclavo del pecado, como se entiende, ¿no? De las cosas que nos atan, de las cosas que nos impiden avanzar. Y eso es lo que se llama, en algunos términos, ¿no?, el síndrome del preso. El síndrome del preso es la persona esa que se ha tirado como 20, 30 años en la cárcel y cuando le da la libertad no sabe qué hacer con ella. Se siente que no sabe qué hacer y casi que quiere regresar, porque por lo menos está en un entorno que domina. No es el mejor entorno, es un entorno de esclavitud, puesto que está encerrado, está preso. Pero sin embargo, muchos presos prefieren estar donde estaban. Y algunos incluso adquieren algunos hábitos autodestructivos para volver, aún sin darse cuenta, a esos estados de esclavitud en los que estaban, ¿no? O otro ejemplo sería los jubilados. Gente que trabajó durante 60 años, toda su vida en el mismo trabajo, cumpliendo el mismo horario, levantándose a las 6 de la mañana, volviendo a tal hora, acostándose a tal hora, con los mismos hábitos. Cuando se jubila, ¿no os habéis dado cuenta que hay mucha gente de estos que cuando se jubilan se mueren? ¿Cuánta gente que esperando la jubilación durante tanto tiempo y se enferman o mueren o simplemente no saben qué hacer? Se encuentran en una situación en la que no saben qué hacer con su tiempo y se quedan vegetativos, no físicamente, pero sí en la actitud. No tienen hobbies, no tienen aficiones, no saben aprovechar el tiempo de jubileo, el tiempo de libertad
el tiempo que se han ganado con los años de trabajo. En cierto modo es miedo a dar los pasos necesarios para estar donde sabemos que debemos de estar, pero que no queremos dar porque nos gusta o nos sentimos más cómodos el lugar donde conocemos. Que en otro lenguaje es lo que hoy en día se llama la zona de confort, pero pasa que en este caso no estamos hablando de nada de confort, estamos hablando de una posición de esclavitud. ¿Qué son aquellas cosas que nos esclavizan o que pueden esclavizar a un cristiano? Cada uno sabe las suyas, cada uno sabe lo que no le permite avanzar, qué es lo que no le permite tomar las decisiones adecuadas para estar en el sitio donde sabe que debería de estar. Y sin embargo se mantiene en esa posición de esclavitud o del yugo, ¿no? Contradiciendo lo que Jesús decía, dice, y no estéis otra vez sujetos. O sea, por favor, habiendo sido ya libertados, no estéis otra vez sujetos. Es decir, si Cristo nos libertó, ¿por qué estar siempre pidiéndole? ¿No? De alguna manera yo siempre veo a muchos cristianos que luchan con algunos problemas, algunas ataduras, algunos errores en su vida que repiten constantemente y sin embargo siempre están pidiendo, Señor, líbrame, libértame. No, Cristo ya nos liberó. En el momento que nosotros decidimos seguir a Cristo, Jesús nos liberta. Y es por ahí que Jesús dice, ahora no toméis otra vez la decisión de estar bajo el yugo. Así que volver hacia atrás y decidir pecar o decidir cometer errores o decidir estar bajo cualquier tipo de esclavitud que no sea ser siervo de Cristo es una opción, es algo que nosotros decidimos, porque si no, no seríamos verdaderamente libres. La libertad radica en que nosotros tenemos el control para decidir si volvemos hacia atrás o no, u obedecemos. Esa es la auténtica libertad. La libertad no es que por arte de magia el Señor automáticamente nos eliminó y ya salimos por la puerta de la iglesia y todos aquellos hábitos, malos hábitos o errores o cosas que añoramos de nuestro pasado, lo que sea, desaparecieron. No. Lo que sucede en el momento que decidimos seguir a Cristo es que Él nos da la libertad, nos hace libres. Ya no estamos más bajo ese yugo. El yugo es algo que nos ata, que nos impide, que aunque querramos escapar no podemos, porque estamos atados a otro buey, atados a lo que sea. Entonces Jesús dice que eso no es así. Ya somos libres. Por lo tanto, la decisión está en nuestra mano. Y para verlo con más claridad, podríamos también leer en Romanos capítulo 6, versículos 17 y 19, que dice así: pero gracias a Dios, poco como que Pablo, aquí en Romanos, este párrafo me encanta, de hecho ya lo he leído alguna que otra vez, arranca como diciendo, pero gracias a Dios, menos mal, que aunque erais esclavos del pecado, observar que vuelve a decir que lo éramos, no que lo somos, que erais esclavos del pecado, habéis hecho algo interesante, que es, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. O sea, habéis tomado una decisión. Aunque erais esclavos, habéis obedecido. Aunque nosotros estábamos atados, aunque estábamos en un yugo, aunque estábamos dominados por nuestra vieja naturaleza, que es el gen del pecado con el que todo el mundo nace, desde Adán y Eva, todos nacemos pecadores. Acordaos que Romanos también dice, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, es decir, no hay justo ni aun uno. Todos hemos pecado y todos nacemos con el gen del pecado. Pero Jesús lo que hace con nuestro nuevo nacimiento es eliminar ese gen, eliminarnos, y nos libera de esa atadura que desde el principio de la creación, desde la primera pareja humana que hubo, arrastramos, que es el peso, el yugo y la esclavitud del pecado. Y esa es la parte interesante, a donde quiero ir a llegar, que es la libertad de decisión que tenemos nosotros como cristianos, después de haber nacido de nuevo, aunque ahora vamos a ver si nos da tiempo, sí, que hay un pequeño momento en que uno decide, ¿no? Pero ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. Habiendo sido, como erais, esclavos del pecado, estamos todavía en Romanos 6:17, habéis obedecido de corazón, es decir, sinceramente,
Habéis tomado una decisión. ¿A qué? A seguir aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Os acordáis cuando Jesús dice: si ponéis en práctica mi palabra, seréis verdaderamente libres? Esa es aquella forma de doctrina de la que está hablando Pablo. Si permanecemos en la palabra de Jesús, seremos verdaderamente libres. Y libertados del pecado, es decir, eso queda claro, hasta ahí nos ha de quedar suficientemente claro que hemos sido libertados del pecado. ¿Vinisteis a ser quién? Siervos, doulos, esclavos. Es decir, alguien compró nuestra libertad y al ser libre nosotros decidimos, ahora ya somos libres y tenemos la libertad de decidir si continuamos bajo nuestro antiguo amo, agarramos nuestro libre albedrío y hacemos lo que nos dé la gana, o queremos ser siervos de Jesús. Ahí está la diferencia. Esto es como cuando cae, ¿os acordáis la parábola de la semilla? Que salió el sembrador a sembrar y alguna semillita cayó en el camino, fue pisoteada, alguna cayó entre pedregales y salió un poquito, pero luego se ahogó, y la que cayó en buena tierra. Y os acordáis que al final la conclusión es que la decisión de estar o no en buena tierra no era tanto del sembrador, sino que era de la semilla. Pues esto viene a ser lo mismo. Hay ese punto en el que Cristo nos libera, y una vez que ha comprado nuestra libertad, nosotros decidimos: bien, ahora quiero ser esclavo del que ha comprado mi libertad, como agradecimiento. Si habéis visto películas de esclavos y todo eso, es fácil entenderlo. Y eso es lo que nosotros hacemos por obediencia cuando seguimos a Cristo. Creer nos liberta. Obedecer nos hace verdaderamente libres. Esa es la diferencia. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia, del que es justo, de la verdad. Versículo 19. Hablo como humano. Ahí Pablo dice: yo también soy de carne y hueso y puedo entenderlo. Dice: hablo como humano, que por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentar vuestros miembros para servir la justicia. ¿Se entendió eso? Es decir, bien, ahora como humano, yo lo entiendo. De la misma manera, igual, así como una vez os presentasteis voluntarios para servir a un estado de error, de pecado, de continuo levantarse y caerse, de tropezar 20 veces en la misma piedra, tomasteis esa decisión de entregaros a la iniquidad, aquí le llama iniquidad, y aquí puede entrar cualquier cosa que sepamos que es perjudicial para nuestra vida. Pues de la misma manera que tomasteis una decisión libremente de ir hacia la izquierda, dice: así ahora tomar esa decisión presentando vuestros cuerpos, vuestros miembros, para servir a la justicia. Y esa es la auténtica libertad que nos dio Cristo. Erich Fromm, un personaje, escribió un libro que se titula Miedo a la libertad. Si tenéis problemas de insomnio, os lo recomiendo que lo leáis justo antes de ir a la cama, porque es espeso, y os aseguro que se os cura el insomnio sin necesidad de diazepam ni nada. Bueno, pues para resumir, este hombre habla de dos tipos de libertades: la libertad positiva y la libertad negativa. La libertad negativa es un poco cuando nosotros reprimimos nuestra situación de libertad y nos conformamos a estar bajo un yugo, el que sea un poder autoritario, ya sea eclesial, político o incluso familiar. Razón por la que muchas mujeres de las que son víctimas de violencia de género se mantienen ahí con sus maridos, que las pegan, las maltratan o las... ¿Por qué? Por este miedo a la libertad, que se llama la libertad negativa. O estos países que preferían a un dictador que no entrar en democracia, por aquello de más vale malo conocido que bueno por conocer. Y el por qué funcionan
los gobiernos de cualquier tipo, religioso, familiares, empresariales o políticos, que son dictatoriales o totalitarios. Funcionan por esto, porque la gente no quiere tener la responsabilidad de decidir por ellos mismos qué hacer con su libertad. Porque mientras te digan lo que tienes que hacer o lo que no tienes que hacer, uno solo ha de cumplir con la ley del texto, que es lo que pasaba con los fariseos cuando Jesús vino. Por eso molestó tanto. Y Jesús dice todo lo contrario. Dice, no, tú eres libre. Y ahora en tu libertad tú decides, porque tuya va a ser la culpa y la responsabilidad, los aplausos y el castigo. Por eso no vale cuando nosotros decimos, no, es que mi naturaleza pecaminosa, es que soy humano, es que... No vale las excusas en este caso. Si Cristo nos libertó, Él dice que seremos verdaderamente libres. Por lo tanto, volver a caer una y otra vez en el mismo error, tropezar con la misma piedra, es no haber entendido o tenerle miedo a la libertad que Cristo entregó en nuestras manos. Y esa libertad significa que Él nos da autoridad para decidir, nos da dominio propio, dicho para en otras palabras más entendibles, para decidir si hacemos A o hacemos B. Es verdad que hay condicionantes. Es verdad que no todo el mundo se encuentra en la misma situación. Es verdad que no todo el mundo vino al Señor ni en la misma edad ni con el mismo contexto. Pero sí es verdad que la promesa de Cristo es igual para todos. Por lo tanto, todos tenemos la opción de decidir qué hacemos. Ahora bien, ahí tenemos una vieja naturaleza y tenemos una nueva naturaleza. Os suenan esos términos, ¿verdad? El viejo hombre y el nuevo hombre, o la vieja mujer y la nueva mujer. Tampoco vamos ahora a hacer un poco de discriminación de género, que no es lo mismo que la mujer vieja, que es otra cosa. ¿Qué hacemos con eso? Porque yo he oído muchas veces a cristianos que tienen una mala época y dicen, no, es que salió mi viejo hombre. Yo ahí me encuentro con un problema bíblico, teológico, moral, ético y hasta filosófico, si me apretáis. Porque si dice que hemos nacido de nuevo, hemos nacido otra vez, ¿cómo podemos mantener vivo todavía al viejo? Y si dice que somos nuevas criaturas, ¿cómo podemos convivir la nueva con la vieja? Y así podías tirar esto un montón, porque hay un montón de versículos que tratan sobre el tema. ¿Cómo pueden convivir las dos cosas a la vez? Es imposible. Es muy difícil. Por no decir que es mentira. No pueden convivir. Y ese es el impasse. Esa es la posición en la que todo cristiano debe de decidir. Bien. Como decía Jesús, no estéis otra vez sometidos, o de corazón obedecemos para ahora ya en nuestra libertad decidir ser siervos de Jesús. Y siervos significa que tenemos un nuevo amo. Y ese nuevo amo ya no somos nosotros mismos, sino que se trata de Cristo Jesús. Y Cristo Jesús, como buen amo y justo, tiene una serie de requisitos que pone para nuestra vida, porque en esa libertad que nosotros hemos decidido seguir a Cristo, hacernos sus siervos, Él quiere lo mejor para nosotros y nos indica qué es lo mejor para nosotros. Y eso se encuentra en la palabra de Dios. Por eso, cuando nosotros averiguamos, descubrimos, nos empapamos y nos sumergimos en la palabra de Dios, vamos a descubrir cómo ser verdaderamente libres. Porque nos vamos a encontrar con el dador de la vida, nos vamos a encontrar con la voz de Dios, nos vamos a encontrar con las directrices, una por una, de lo que Dios quiere para nuestra vida. Y cuando nosotros entendemos que cogemos esos estatutos, ese manual del empleado, ese manual del esclavo de Cristo, ¿no?, que es la palabra de Dios, vamos a disfrutar entonces sí de la verdadera libertad. Porque en la medida que nosotros nos vayamos adentrando, profundizando en la palabra de Dios, vamos a ir conociendo también al Dios de la palabra. Vamos a leer en Efesios 4, versículos 22
al 24, que dice así. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, otra vez, ¿qué dice? En cuanto a la anterior, en cuanto a lo que erais, en cuanto a lo que fuisteis, en cuanto a aquello que vivisteis, despojaos del viejo hombre, despojaos. ¿Qué dice? Pedid al Señor que os despoje del viejo hombre, o dice despójate tú. Te da la libertad, te da la responsabilidad, lo que hablábamos antes. Muchos cristianos siempre están pidiéndole a Dios, oh Dios, quita de mí el pecado, quita de mí. No, tú ya te entregaste a Cristo. Cuando uno se entrega a Cristo, nace de nuevo. Cuando nace de nuevo, eres verdaderamente libre. Y si eres verdaderamente libre, Dios te ha dado el dominio propio, la autoridad, para que tú te despojes del viejo hombre. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos vosotros mismos, como cuando en Romanos dice, renovad vosotros mismos vuestra mente. ¿Qué le pasa a este viejo hombre? Dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y aquí podríamos extendernos bastante más, porque una de las cosas que caracteriza al viejo hombre es las excusas, que se autoengaña a sí mismo, ¿no? Que transforma lo que le apetece en realidad, que es mantenerse en algunos aspectos del viejo hombre, y se autoengaña, que al final es que se autodestruye convenciéndose de que esa parte realmente no es tan mala del viejo hombre. Por eso es que hay cristianos que están con un pie en el viejo hombre y con un pie en el nuevo hombre. ¿Y qué dice más? 23. Y renovaos, ¿quién? ¿El Señor o nosotros? Nosotros. O sea, la responsabilidad de renovarse es nuestra. Dios ya nos hizo libres. Jesús nos hizo libres. Dice, en el espíritu de vuestra mente. Vamos a decirlo en lenguaje que se entienda. Es decir, renovando vuestra forma de entender las cosas, vuestros valores, vuestras intenciones, vuestros principios. Aquello que pasa por vuestra mente, eso tenéis que cambiarlo. Cuando dice en el espíritu de vuestra mente, no está hablando de un espíritu, no, está hablando cuando dice, oye, ¿con qué mal rollo vino esta persona? ¿Con qué mala actitud? ¿Con qué mal...? Dice, pues a eso se está refiriendo. En el espíritu de vuestra mente, es decir, ¿en qué es lo que está gobernando vuestra mente? Vuestros principios, vuestros valores, vuestra forma de entender las cosas, lo que queréis hacer, lo que deseáis y lo que no queréis hacer, lo que sabéis que deberíais de hacer y lo que sabéis que no deberíais de hacer. En ese espíritu, cambiar vuestra manera de pensar. Es más, y dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. A mí me encanta eso de y vestíos. Porque ¿quién viene de trabajar con el traje de mecánico todo grasiento, ¿verdad? Las botas grasientas, todo sucio, y llega a casa y tiene que ir a un convite y encima, sin cambiarse, se pone el frac. ¿Ves? La camisa limpia, la chaqueta, el pantalón limpito, planchadito, y por debajo lleva todo el traje de mecánico. Excepto James Bond, que no sé cómo lo hace, el resto de personas nos quitamos primero la ropa vieja, nos lavamos y nos vestimos con la ropa nueva. Si no, eso sería revestirse un poquito, ¿no? O, ¿cómo se dice? Un rebozado. ¿Cómo es cuando se le echa el chocolate por encima al pastel? Sí, sería una cobertura de viejo. ¿Qué pasaría? Que cuando viene el calorcito el nuevo hombre se derrite y al final lo que sale es el viejo hombre, ¿no? Así que la importancia de entender esta parte, que todos somos libres para tomar esa decisión. Nos podemos encontrar en una situación en nuestra vida en la que tenemos una disyuntiva, unos caminos, y esas circunstancias en nuestra vida no es pasó ayer o pasó antes de ayer o nos va a pasar más adelante, nos pasa continuamente, cada día nos encontramos con decisiones que tomar, desde que nos levantamos hasta que cerramos nuestros ojos para dormir.
siempre nos vamos a encontrar con alguna decisión que tomar. Y ahí es donde nosotros tenemos que decir, ¿quién toma la decisión ahora? ¿El viejo hombre o el nuevo hombre? Y a medida que nos vamos despojando del viejo hombre, el nuevo hombre va a tomar más control sobre las cosas que nosotros nos conviene hacer. Porque Jesús ya hizo su parte, que es darnos vida nueva, una nueva naturaleza, darnos libertad y la promesa: sois verdaderamente libres, seréis verdaderamente libres. Por lo tanto, haz tú algo, ¿no? Yo quisiera que se me interpretara bien esta parte, ¿no? Porque en nuestro caminar diario como cristianos nos vamos a encontrar todo el tiempo con estas situaciones, y realmente nuestra vida va a empezar a tomar significado no por lo que hagamos, no por los grandes ministerios que tengamos, no por si conseguimos amasar una gran fortuna, no por si conseguimos un montón de títulos. Nuestra vida va a empezar a tomar significado en la medida en que nosotros nos vestimos del nuevo hombre y nos despojamos del viejo hombre. Y eso va a ser de continuo, así hasta que el Señor venga o nos lleve. Y eso nos ha de quedar bien clarito, para que nuestra vida sea transformada día a día y a la vez poder ir transformando la vida sobre las que tenemos influencia, es decir, los padres sobre los hijos, los familiares, los amigos, empleados, etcétera. Y para concluir, para que nadie se sienta con la mala impresión de que, caramba, pues qué mal cristiano soy, ¿no? Porque yo sigo tomando muy malas decisiones, me sigo equivocando. No estamos hablando de que el viejo hombre desaparece de un día para otro, o esos pequeños detalles, esos pequeños hábitos que se han impregnado tanto en nuestra carne como ser humano, como decía Pablo, no cambian la mayoría de las veces de un día para otro. Por eso es que Pablo vuelve a decir en Colosenses 3:10, dice, bien, y ahora ya, es decir, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual, dice, se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen o al modelo de aquel que lo creó, que es Jesucristo. Se va renovando día a día. Ahora que ya os habéis vestido, ahora que ya habéis tomado la decisión, ahora que de corazón habéis querido ser obedientes, dice, bien, entendí que ahora soy libre y decidí no volver hacia atrás, no volver a coger el yugo de esclavitud, sino que decido seguir a Cristo y ser siervo de Cristo. Muy bien, ahora que tomé esta decisión, sabed que día a día vais a ser siendo renovados hasta el conocimiento de aquel que nos creó, que es Cristo Jesús. Así que mis palabras de ánimo que me doy a mí mismo, que quiero hacer extensible a vosotros y a la Iglesia, es que no perdamos nunca el desánimo, no perdamos nunca la esperanza, porque Dios está ahí para ayudarnos. Él está de continuo a nuestro lado, pero nosotros tenemos que tomar las decisiones, porque no le podemos echar la culpa a nadie de nuestros errores, porque Dios es un Dios justo y Él será el que juzgará lo bueno y lo malo. ¿Y cómo nos va a juzgar si la culpa siempre es de otro? Si la culpa es de las cosas que me rodean, de las circunstancias. Nosotros somos responsables ante Dios y ante nuestros hermanos. Por lo tanto, tomemos buenas decisiones. Vamos a ir despojándonos poco a poco del viejo hombre, de las cosas que sabemos que no debemos de hacer, que no debemos de pensar, que no debemos de decir. Y poco a poco nos vamos vistiendo y nos vamos encorsetando y abrochando o planchando este nuevo hombre que va a tomar otras decisiones, que va a caminar diferente y que va a influenciar allí por donde vayamos.